Buenas noches. Bueno, es un honor recibir al doctor Lazarowski de Buenos Aires y, bueno, y a su vez concluir el ciclo de conferencias que hemos comenzado este año. Para nosotros fue muy emocionante ya que logramos que no solo participaran profesionales de Villa María y la zona, sino que vía las herramientas nuevas de Internet hemos logrado que profesionales de todo el país y del exterior también se estén conectando y desde Villa María, que es una ciudad en el interior de Argentina, compartir el conocimiento con profesionales bioquímicos y médicos. Hoy, como les mencionaba, nos honra con su presencia el doctor Lazarowski, que es el director de la especialidad de hematología en bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es profesor adjunto de hematología de la misma facultad, doctor en bioquímica y máster en ingeniería genética y biología molecular por la Universidad Favaloro. eh, Como en todas las películas, siempre suele haber una publicidad previa. Y bueno, y la publicidad de nuestro laboratorio es el reporte de cuál ha sido el resultado del ciclo de conferencias. Lo que les puedo comentar es que hemos tenido inscriptos de 13 países, por supuesto la mayoría han sido de Argentina, pero tenemos de Latinoamérica, inclusive de Europa, de Perú, de España, de Italia, y de Argentina, como les mencionaba, las provincias que se encuentran en verde son las que tienen participantes. Muchos de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, todo el país. Así que muchas gracias y bueno, desde ya el año que viene repetiremos el ciclo y esperamos contar nuevamente con la presencia del doctor Lázaro. Los dejo con él. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que nos dio el doctor. Y para mí es, además de un placer, un honor, porque una iniciativa de estas características, provenientes de un lugar que para el monstruo de Buenos Aires es un lugar perdido en el medio del país, en realidad es un ejemplo que trasciende más allá de lo local y que pone en evidencia que las grandes cosas empiezan con voluntad. Y entonces, de alguna manera, eh, realmente es poder venir acá a colaborar con semejante esfuerzo, para mí no es solo un placer, es un honor. Y poder brindar los conocimientos adquiridos, a veces de cosas relativamente sencillas y otras que tienen que ver con la práctica cotidiana de nuestro trabajo asistencial, que no son grandes investigaciones científicas de avanzada, simplemente el criterio de saber observar, saber escuchar, saber preguntarse la pregunta adecuada. Yo siempre le digo a los alumnos, durante miles de millones de años, todos los seres vivos y el hombre vio que todo cuerpo que se tiraba hacia arriba terminaba cayendo. Y por ser muy obvio, nadie se preguntaba el por qué, hasta que uno se preguntó el por qué. Y se descubrieron leyes de la física que revolucionaron un montón de cosas. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo todos los días. Y estas cuestiones también hay que tener en cuenta que, y por eso me encanta el ejemplo de la iniciativa tomada de acá, porque en la práctica cotidiana de no solo de la bioquímica clínica, sino de la medicina clínica, estamos acostumbrados a no creer lo que estamos viendo con nuestros propios ojos porque todavía no está escrito en inglés. Y en realidad es no confiar en nosotros mismos. Y si realmente sabemos hacer el análisis de las cosas que observamos, también podemos ser pioneros en la ciencia. Y esto es un poco lo que vamos a tratar de charlar. La primera charla es más epidemiológica y global, pero la segunda tiene que ver con una experiencia personal que apunta justamente a este concepto. Así que bueno, para mí es un placer traerles estos conocimientos. Empezamos. Entonces,
Muy bien. Cuando hablamos de anemias carenciales, básicamente estamos hablando de un trastorno alimenticio. Básicamente estamos hablando de situaciones por las cuales grandes poblaciones están restringidas al acceso de alimentos ricos en nutrientes que son esenciales. Y esos nutrientes, de alguna manera, impactan en un parámetro biológico particular que es la eritro y hematopoiesis y por lo tanto repercute en la anemia. Pero la anemia no es nada más quizás que el parámetro más elocuente de esta carencia. El problema es por qué se da epidemiológicamente con tanta prevalencia y el concepto, que es lo que de alguna manera queremos considerar, que la anemia carencial es considerada, y fundamentalmente desde el punto de vista nutricional, como una manera de medir el estado de insalubridad de la salud pública. Y en esto estamos hablando no de patología clínica, sino de una patología de falta de organización social y de falta de políticas positivas que eviten que esto suceda, porque en realidad es absolutamente evitable. Y, por supuesto, teniendo en cuenta los factores nutricionales que están vinculados a esas anemias, la deficiencia de hierro es, por excelencia, la causa más prevalente en el mundo de anemias carenciales. Pero además, la deficiencia de hierro por sí sola es la enfermedad más prevalente en el mundo de todas las enfermedades que existen. Por lo tanto, tiene que haber un factor mucho más importante desde el punto de vista de la biología de este proceso de adquirir y asimilar el hierro, que explique por qué esto sucede y que tiene que estar vinculado a la capacidad de los individuos a acceder a alimentos ricos en hierro o que sean de capacidad de absorción fácil. Por supuesto, los otros dos nutrientes que comprometen un cuadro de anemia y que también son elementos esenciales son la vitamina B12 y ácido fólico, que hacen las llamadas anemias macrocíticas o megaloblásticas. ¿Por qué tomamos como dato crítico el tema de anemia y embarazo? Justamente porque vamos a observar este fenómeno con altísima prevalencia en lo que llamamos grupos de riesgo. Y uno de los grupos de altísimo riesgo de desarrollo de esta patología, por una necesidad de incorporación del nutriente en mayor tasa que en condiciones normales, es precisamente el embarazo. Y sus consecuencias, ya sea un embarazo que quede interrumpido por estas carencias, o esos niños nacidos con esa carencia que van a sufrir también ellos mismos esas carencias y sus consecuencias clínicas, ¿no? Niño de bajo peso con retraso de crecimiento. Para la Organización Mundial de la Salud, la anemia es un problema de salud pública generalizado, asociado con un alto riesgo de mortalidad y morbilidad, especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños, que son obviamente la consecuencia de esos embarazos. El mapa del hambre nos muestra la altísima tasa, y es por todos conocido, un clásico, de la ubicación de la alta tasa de frecuencia de niños de menores de 5 años de bajo peso, que son digamos, uno de los grupos de riesgo que vamos a tener en cuenta, donde por supuesto no solo son de bajo peso, sino donde la anemia es altísimamente prevalente en estos niños, por justamente la carencia nutricional. Las desnutriciones generalizadas, como el kwashiorkor, están acompañados de muchos cuadros clínicos. Por supuesto, la anemia es uno de ellos. Pero sin necesidad de llegar a desnutriciones globales, podemos tener falta de nutrientes específicos, como es el hierro, que afectan fundamentalmente al cuadro anémico. Desde el punto de vista de las causas de muerte de niños menores de 5 años, todas estas son digamos de manera, los porcentajes de las causas de muerte mundialmente que se producen en estos niños. Lo interesante es que el 53% de estos casos se acompañan de la presencia de anemia. ¿Y qué tiene de interesante? Que la concurrencia como comorbilidades lo que hace es precipitar mucho más esas tasas de muerte.
estamos hablando de 4 millones de muertes, por lo menos registrados en el año, si no me equivoco, 2000 para la OMS. Entonces, las mujeres no embarazadas, pero en condiciones de embarazarse, tienen una tasa de anemia reflejada en este mapa, ubicadas en estas proporciones, que empiezan a aparecer países que no tenían esta tasa cuando la mujer se embaraza. Por lo tanto, nos está mostrando cómo el cambio de su estado funcional por mayor requerimiento nutricional pone en evidencia que están en riesgo de desarrollo de la anemia y, por supuesto, las consecuencias de ese embarazo, que es la tasa de niños menores de 5 años con bajo peso y con anemia. ¿Dónde está el punto? El punto está en los requerimientos de hierro que tienen los individuos. Y hay un alto requerimiento en la etapa infantil, típicamente por el crecimiento. El tejido muscular tiene que generar miosina, tiene que generar citocromos, tiene que generar todo tipo de tejidos que requieren en sus mitocondrias complejos hemínicos. Y por lo tanto necesitan hierro. Ese crecimiento tiene entonces una tasa de necesidades de hierro más alto que cuando ya son un poco más grandes y obviamente más alto que en el hombre, y un poco menos que en la mujer. En el periodo de mujer fértil, con sus pérdidas menstruales, obviamente, tiene que reponer esas pérdidas y por lo tanto su requerimiento es mayor. Pero fíjense qué pasa cuando la mujer está embarazada. Esos requerimientos se incrementan en forma altísimamente significativa, por lo propio y por lo que tiene que darle a ese feto que va a crecer y que obviamente si no tiene los requerimientos, no puede incorporar los requerimientos propios de esa etapa, va a repercutir entonces en fallos en el crecimiento adecuado de los niños que van a nacer, e incluso fallos en la propia gesta. Entonces acá viene un criterio que es el siguiente. Todos decimos que la mujer embarazada está anémica respecto a la mujer no embarazada. Pero si por definición la anemia es la cantidad de hemoglobina circulante, sí, tenemos razón. La mujer embarazada, según la OMS, será de 11, según el CDC será de 10,5 para un límite normal de 12 en la mujer no embarazada. Pero realmente el valor que nosotros hacemos del laboratorio no es la masa globular circulante. Debiéramos hacer una volemia en realidad. En realidad la mujer está pseudoanémica, la mujer embarazada. Lo que le ha sucedido es lo que se llama típicamente una hemodilución. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? Bueno, porque la naturaleza es sabia. Si nosotros tenemos cierto nivel de pérdidas básicas en la mujer en etapa fértil, eso hace que su requerimiento de hierro sea de determinado nivel, que cuando empieza el embarazo, al interrumpirse la pérdida, ese requerimiento decae transitoriamente, pero empieza a crecer en forma abrupta a medida que crece ese feto. Como consecuencia de eso, a su vez, estamos en esta etapa en el alto riesgo de desarrollar la anemia del embarazo y con su repercusión en la indemnidad de la salud del feto que tiene que crecer. Pero estamos hablando de riesgo. ¿Riesgo cuándo? Cuando el nutriente no está en la cantidad accesible correspondiente. Simultáneamente y como un mecanismo de autotransfusión preventiva, la mujer incrementa ella misma su volumen sanguíneo total a expensas de un incremento muy importante de la masa plasmática y de un incremento también de su masa globular. Pero la masa plasmática aumenta mucho más. En conclusión, se expande enormemente la cantidad de sangre que tiene circulante. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento del parto, que va a perder 500 mililitros de sangre, pierda glóbulos diluidos y vuelva a foja cero como si nada le hubiera pasado. Y esto en la práctica clínica también sucede. Si nosotros hacemos cirugías de alta capacidad de sangrado, ¿qué le decimos al paciente? Y bueno, sáquese una bolsa de sangre para hacer después una autotransfusión y cuando pierda le puedo dar su propia sangre. O la expandimos y le hacemos una hemodilución y a la hora de perder sangre pierde menos glóbulos. Estos son mecanismos que se ponen en práctica después experimentalmente, pero la naturaleza nos lo hace ver todos los días. Entonces, el problema radica que
Si no tenemos el nutriente adecuado para esta etapa, ni hablemos de lo que va a pasar cuando pierda la sangre. Las consecuencias posteriores, tanto para el parto, para la transferencia de glóbulos hacia el feto y para las consecuencias de la madre que sale de esa condición. Los riesgos de morbimortalidad son enormes. En consecuencia, el índice de desarrollo humano, según la OMS, está basado en la concurrencia de 3 factores que van de la mano permanentemente, que son las costumbres, de alguna manera, que tiene la gente según su educación, su nivel socioeconómico y por lo tanto la expectativa de vida que se produce en esa conjunción, y la resultante de eso va a ser la tasa de riesgo de desarrollo de esa anemia según el nivel social y cultural que esa gente pertenezca. Y por eso, y dado lo que hemos mencionado recién, en un nivel de menor a mayor de riesgo tendremos cierto riesgo en la mujer no embarazada, mayor riesgo en el embarazo y por supuesto sus consecuencias, el riesgo en el niño que nace de esos embarazos, que va a ser niño de bajo peso en la mayoría de los casos. ¿Qué podemos decir? Si nosotros consideramos la ferritina sérica como un patrón que define de alguna manera los depósitos de hierro, si arrancamos un embarazo con ferritinas normales, eventualmente podemos llegar a generar una deficiencia de hierro como consecuencia del desarrollo del embarazo, pero no necesariamente una anemia. La anemia por deficiencia de hierro cumple distintas etapas, la prevalente, la manifiesta cuando ya está la anemia, y antes la latente y prelatente. Entonces, por el consumo de los depósitos, eventualmente el riesgo es desarrollar una deficiencia de hierro, pero no necesariamente una anemia. Si el embarazo arranca con ferritinas ya bajas, no tengamos ninguna duda que esa mujer sí va a estar anémica con consecuencias sobre su feto. Pero si arranca con ferritinas por lo menos mayores a 50 en el primer trimestre y mayores de 30 en el segundo y tercero, no solo no va a desarrollar anemia, sino tampoco va a tener deficiencia de hierro. De modo que en general, ferritinas superiores a 80 en el primer trimestre de embarazo no requieren suplementación con hierro. Pero cuidado, cuando las ferritinas están mayores de 100, tienen sus riesgos, ni hablemos con ferritinas mayores de 200, que también tienen otros riesgos. Y con esto estamos diciendo que vivimos, con respecto al metabolismo del hierro, en una verdadera cornisa. Porque el exceso de hierro es estrés oxidativo, es quemar tejidos, es neurodegeneración, es inflamación, es síndrome metabólico, es diabetes, es insuficiencia cardíaca, es riesgo de muerte inminente en cuadros sépticos. Entonces, caminamos en la cornisa y no sabemos si tirarnos al precipicio de la deficiencia de hierro o volver al infierno del incendio del estrés oxidativo. Y ahí estamos, en un equilibrio permanentemente inestable. De modo que, si hablamos solo de la deficiencia, no entremos a hablar del exceso de hierro, que es el otro infierno al que no queremos ir. La tasa de anemia, cuando en una población está por debajo del 5%, se considera absolutamente normal. Si la tasa de anemia no llega al 20%, pero está por arriba del 5%, es lo que se llama leve. Problema moderado cuando esa tasa está hasta el 40% y severo o grave cuando es mayor del 40%. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad se estima que alrededor de 800.000 muertes por año están asociadas a la presencia de anemias por carencia de hierro. Y no es un número menor. La verdad que no es un número menor. La prevalencia de anemia como indicador de nivel de la salud pública o en realidad como indicador de un trastorno nutricional por incapacidad de acceso a nutrientes adecuados, no porque el individuo tenga un trastorno de absorción o tenga una enfermedad de Crohn o una enfermedad de trastorno intestinal. En países subdesarrollados, cuando la prevalencia de la anemia poblacional real es del 20%, es porque el 50% de esa población tiene dificultades para acceder a alimentos con adecuado nivel de hierro y tiene entonces una deficiencia de hierro.
Pero si la tasa de anemia es mayor del 40%, el 100% de la población tiene problemas nutricionales. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el costo de la fortificación con hierro de los alimentos como medida preventiva al desarrollo de esta anemia y de todas estas consecuencias? Pues tiene solución el problema, ¿sí? O damos alimentos que por naturaleza sean ricos en hierro y viva la morcilla argentina, ¿sí? O fortificamos con hierro lo que, si no estamos con acceso a carnes rojas, bueno, fortificamos los alimentos con hierro. Fantástico. ¿Cuál es el costo económico que tiene esto? Mundialmente establecido. ¿Tienen idea? Carísimo. Creo que... Estoy apretando, ahí está. El costo económico en dólares no llega a $1 por persona por año. Con un beneficio de 6-1 en adultos y 9-1 en niños. Conclusión, si esto existe, y existe desde que la humanidad existe, no es un problema de salud, es un problema político y económico. Es un problema de decisiones, de políticas positivas para prevenir esto. Entonces, cuando esto sucede, yo digo, entonces no está nada mal, hay que aplaudir cuando tenemos políticas positivas. Porque esto repercute en la capacidad intelectual, en la inserción social de generaciones enteras. Y visto desde el punto de vista de la seguridad alimenticia, que hoy es una frase que se usa muchísimo, y todos la usan, no es un detalle menor. Porque miles de millones de personas en el mundo se tienen que alimentar. Especialmente ahora, que nos preocupa, porque antes no nos preocupaba, había hambre en China, no nos preocupaba, había hambre en la India, no nos preocupaba, pero ahora que tienen plata y comen, nos preocupa porque nos están sacando la comida a nosotros. Digamos, a mí no me preocupa, yo soy generoso, pero tengo que ser lo suficientemente lúcido para que por lo menos garantizarme que no se vaya a traer la comida para allá y nosotros podamos comer. Pero ¿cuál es el costo social de fortificar los alimentos con hierro? Porque digo, bueno, solucionamos el problema. ¿Quién solucionó, entre comillas, el problema y arrancó con una política positiva ya hace bastante, en los años 50 del siglo pasado? Estamos hablando del siglo pasado, ya estamos viejos, ¿no? Los países del primer mundo arrancaron con esto. No hay película que nos muestre a Lassie y a los chicos con fortificando las leches con los cereales y con hierro y qué sé yo. Bueno, fantástico. Cuando se empezó a producir esto, lo que se observó que apareció una enfermedad que no se conocía, se llama hemocromatosis. Y tiene una prevalencia enorme, estamos hablando del 12 al 15% de la población. Entonces, ir a comprar el yogur fortificado con hierro, la leche con hierro y todo con hierro, momento. Indiscriminadamente nos estamos tirando ahora al incendio. Y así crece la obesidad, y así crece el síndrome metabólico, y así crece la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay una teoría escrita por Sullivan en Circulation hace no más de 10 años, la hipótesis, lo que él llama la hipótesis del hierro para la arteriosclerosis. Y la comida chatarra y toda la porquería y la arteriosclerosis en los países occidentales que no están en los países orientales. Solo para ir discutiendo algunas cuestiones epidemiológicas. Entonces, sin ninguna duda, la deficiencia de hierro es la enfermedad más prevalente en el mundo, más allá que además es la causa de anemia más prevalente de todas las demás anemias. Además, solo como curiosidad, mostrar que las hemoglobinopatías y las anemias de los procesos crónicos y las aplasias medulares, todas junto con la deficiencia de hierro, tienen un problema con el hierro. Unas porque no tienen hierro y otras porque lo tienen y no lo pueden usar. Pero estamos hablando de 3.000 millones de personas con deficiencia de hierro hoy. Entonces, cuando hablamos de anemias carenciales, el grueso por mayoría es por deficiencia de hierro.
pero no nos debemos olvidar la otra, que en proporción es menor. Ahora, en grupos acotados, con ciertas cuestiones culturales, puede ser grave. Hoy estaba escuchando en el hotel un programa y unas chicas muy adolescentes, cándidamente, yo soy vegana porque no quiero comer sufrimiento animal, entonces no como ni huevo, ni carne, ni leche, ni queso, ni... Pobrecitas, ya vamos a ver las consecuencias de eso. Ya vamos a ver las consecuencias de eso. Desde el punto de vista del crecimiento y expansión de un stem cell para convertirse en glóbulo rojo, porque lo que nos compete hoy es la charla de anemias en este momento, vamos a tener una incidencia muy fuerte de trastornos en la capacidad de duplicar el DNA en las anemias megaloblásticas y un trastorno en la utilización del hierro en etapas posteriores en las llamadas anemias hipocrómicas, particularmente por deficiencia de hierro, pero las otras también es el mismo problema. Por lo tanto, abarca etapas distintas del proceso de proliferación y diferenciación celular, con consecuencias también distintas. Desde el punto de vista de la cinética celular, hay algo muy interesante. La anemia megaloblástica, que sería pérdida de clones circulantes, que son todos macrocitos, en realidad a nivel medular se produce virtualmente una expansión gigantesca de la médula, pero con aborto intramedular de esa masa celular, lo que llamamos eritropoyesis ineficaz. Es decir, hay una gran proliferación celular, pero que no madura adecuadamente, mueren en la médula y lo poquito que puede sale a circulación. En tanto que la cinética, la deficiencia de hierro es, porque no hay hierro, los glóbulos son muchos, muy chiquitos, pero van perdiendo capacidad proliferativa. ¿Cuáles son las diferencias morfológicas clásicas? Las anemias megaloblásticas, el típico megalocito, un glóbulo enorme con un diámetro distinto del otro. Las anemias por deficiencia de hierro y otras vinculadas a hipocromías es un glóbulo pequeño, vacío, sin contenido hemoglobínico. ¿Puede una anemia hipocrómica microcítica convertirse en megaloblástica? ¿Puede una anemia megaloblástica convertirse en microcítica? ¿Pueden coexistir los dos mecanismos? Las tres respuestas son sí. Simplemente hay que tener en claro que todos son procesos biológicos y si yo hago el tratamiento adecuado de una megaloblástica con B12 fólico y me olvidé de darle un refuerzo de hierro, lo que era deficiencia de B12 fólico por empujar la eritropoyesis lo convierto en hipocrómica microcítica y viceversa. Y por supuesto, trastornos genéricos donde factores nutricionales o farmacológicos concurren para tener deficiencia de hierro y tener trastornos en la utilización del fólico y B12. Y entonces aparecen glóbulos macrocíticos brutalmente hipocrómicos y cosas bastante complejas. Así que todo es posible. Vamos a hablar un poquito entonces de las megaloblásticas, que es la primera etapa de la diferenciación celular. Y si bien en prevalencia es menor desde el punto de vista nutricional, ya no es tan menor cuando la megaloblastosis es consecuencia de quimioterapias, antibióticoterapias y un montón de otras concurrencias de otro tipo. Pero lo que quiero explicarles es un mecanismo biológico. Cuando hablamos de anemias megaloblásticas, en realidad estamos hablando de la pelea por el control de la metionina para preservar el sistema nervioso central, es decir, un sacrificio hematopoyético que me tiene que preservar el sistema nervioso. Eso es la anemia megaloblástica. Es un sistema por el cual me está faltando un nutriente y entonces freno la producción eritropoyética para que lo poco que pueda tener de esas vitaminas me sea útil en mi sistema nervioso. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Y vamos a ver si es del todo cierto. Primeras características. Características típicas de una megaloblastosis. Es una de las pocas enfermedades hematológicas de la serie roja donde el glóbulo blanco me está dando diagnóstico. Con esto estoy poniendo en evidencia que no es una patología
específica de los glóbulos rojos, sino de toda célula proliferante. Y si somos un poco perspicaces, nos podemos dar cuenta que a veces yo puedo provocar farmacológicamente o en estados de pacientes críticos en determinadas circunstancias un bloqueo en la utilización del fólico y la B12 que hasta que los 120 días de vida total de los glóbulos rojos se renueve y empiece a aparecer la macrocitosis y la anemia, el primero que va a cantar la patología es el glóbulo blanco polisegmentado. Y quizás yo en una terapia intensiva, sin anemia explicable o con anemia por muchos otros casos que puede venir de muchos motivos, la sola presencia de la aparición abrupta de los polimorfos nucleares polisegmentados en forma aguda, cuidado porque puedo estar a punto de matar a mi paciente neurológicamente. Y esto es para tenerlo en cuenta, lo que llamamos megaloblastosis agudas. Características típicas, la llamada hiperplasia medular azul, con metamielocitos gigantes, con un volumen corpuscular grande, predominio de células grandes en sangre periférica, y megacariocitos disfuncionantes, también gigantescos. Y una cuestión clave, yo puedo tener una anemia megaloblástica y no sé si le falta fólico o le falta B12. No tengo manera de saber qué le está faltando, salvo que lo mida. Y el problema es, esto nos está diciendo algo muy concreto. Este gran enigma nos está diciendo que entonces el fólico y la vitamina B12 participan en un mismo punto metabólico. Falte uno, falte el otro, la traba se produce en el mismo punto. Y ese es el punto que nos tiene que a nosotros llamar poderosamente la atención. La hiperhomocistinemia y la falta de síntesis ¿de quién? De la metionina. Esta pelea por el control de la metionina, la guerra por el control de la metionina, que es un punto clave en el metabolismo celular y en la síntesis proteica. ¿Qué es la vitamina B12? Es como, digamos, un teleteatro, ¿no? La pareja, fólico y B12, se necesitan mutuamente en la escena. Bueno, la B12 es casi una hemoglobina, pensémoslo un poquito así. Claro, cualquier hematólogo me mata, pero yo soy hematólogo, así que lo puedo decir. ¿Por qué digo? Porque no deja de tener anillos corrinoides, de anillos de alguna manera que están englobando un metal pesado. La hemoglobina hace lo mismo. Si lo vemos de alguna manera particular, es la única forma de la naturaleza que acepta tener cobalto y que deja de ser peligroso para nosotros, porque el cobalto es un hipoxiante, es un veneno hipoxiante. Sin embargo, nosotros lo necesitamos debidamente protegido y controlado en forma de anillo corrinoide. Esta cobalamina, que puede tener muchas variantes, por vía de la unión al cobalto, puede tener residuos de distinto tipo. Residuos que van a ser iónicos o unidos en forma covalente, según en qué condición se encuentre esta vitamina. Y existen estructuras proteicas muy importantes a nivel de saliva de todo el tracto gastrointestinal, fundamentalmente el factor intrínseco, que es el que va a gestar la absorción intestinal de la vitamina B12, y las llamadas transcobalaminas, unas presentes en los polimorfos nucleares, que no tienen un gran efecto biológico importante, simplemente captan el excedente de B12 para que las bacterias no crezcan en el foco infeccioso, pero la clave está en la transcobalamina 2 plasmática, que si no existe esa transcobalamina, no hay manera de poner vitamina B12 en los tejidos y estamos muy mal, ya es una enfermedad inviable o severa, severísima. De modo que nuestro anillo corrinoide tiene la capacidad de poder generar en el cobalto 3 estados de oxidorreducción, cobalto 1, 2 y 3 positivo. Las formas de cobalaminas de los nutrientes y los que van a estar circulando en todas estas etapas antes de entrar adentro de los tejidos son formas de cobalamina como cobalto 3 positivo, como ciano e hidroxicobalamina. Cuando ingresan al tejido, un sistema enzimático específicamente lo convierte primero en cobalto 2 y luego en cobalto 1 para que entonces metilcobalamina o adenosilcobalamina
jueguen los roles enzimáticos de los que vamos a hablar y que implican principalmente la etapa metabólica que compete al fólico también. Lo interesante es que el uso del óxido nitroso, no el óxido nítrico que está de moda ahora, el óxido nitroso que estaba de moda en los años 70 en las Watts de Nueva York, que le llaman el gas de la risa, pero que es un anestésico gaseoso que se usa muchísimo en anestesia, tiene la capacidad de bloquear el cobalto 2 y hace que ni vuelva a 1 ni pase para 3 e inutiliza la cobalamina y es como tener una deficiencia de vitamina B12. Y este es un detalle importante porque a partir de esto se hizo un experimento que demuestra parte de lo que vamos a hablar. Entonces, déficit de micronutrientes que se asocian con trastornos neurológicos, porque dijimos que queríamos preservar el sistema nervioso. Bueno, hay muchos nutrientes que tienen que ver con el sistema nervioso, pero que además estén complicados y generen una anemia para no tener un problema del sistema nervioso, fundamentalmente B12, fólico y algunos dicen que el hierro también, pero principalmente B12 y fólico. ¿Dónde estaban las evidencias de esto? En los años 50, ya uno sabía que tenían pacientes con trastornos neurológicos, podían ser neurológicos puros o psiquiátricos, y pueden ser distintos síndromes que hoy ya conocemos con nombre y apellido, vinculados al espectro autista y retardos mentales, masculinos y femeninos, genéticamente determinados, están vinculados al ácido fólico, la depresión, los trastornos del stroke, y esto vinculado fuertemente a fenómenos trombóticos por hiperhomocistinemia, las patologías como distintas demencias, patologías de tipo neuropáticas, fundamentalmente desmielinizantes, y la epilepsia y la esquizofrénica relacionadas a su vez como enfermedades entre sí también. Todas ellas de alguna manera, en algún punto, tienen algún vínculo con el fólico y con la vitamina B12. Más allá de muchas otras cosas, simplemente porque estamos hablando de esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaba cuando un paciente estaba con anemia megaloblástica? ¿A dónde iba? Al médico hematólogo. Estoy con anemia, voy al hematólogo. Fantástico. Ahora, el paciente que estaba con un trastorno psiquiátrico neurológico iba al neurólogo o al psiquiatra. El problema es cuando tenían las dos cosas juntas. El trastorno hematológico, tratado adecuadamente, podía provocar la precipitación del cuadro neurológico y el trastorno neurológico, tratado adecuadamente, podía precipitar el cuadro hematológico y se mataba entre los especialistas. Y no se entendía bien por qué. Acá están las evidencias de los años 50 cuando distintos casos tratados en aquel momento con fólico, porque la B12 todavía no había sido identificada o purificada, se vio que podía haber recaídas neurológicas, hematológicas o mixtas, e incluso con muerte de pacientes. Y esto no es un detalle menor. Yo tengo un paciente con anemia megaloblástica y digo, bueno, fantástico. A ver, 4 posibilidades. ¿Le falta fólico o le falta B12? Si le falta fólico y le doy fólico, lo curé. Si le falta fólico y le doy B12, no pasa nada. Si le falta B12 y le doy B12, lo curé. Pero si le falta B12 y le doy fólico, lo mato. Y esto es lo que pasaba clínicamente. Por eso, en forma empírica, cuando no se tenía la capacidad de hacer dosajes, se decía, primero dale B12, y si responde bien, y si no, recién después dale fólico y estás cubierto. La pregunta es ¿por qué pasaba esto? ¿Y por qué entonces este concepto de la megaloblastosis me está preservando el sistema nervioso? ¿Y por qué dar folatos puede generar una muerte principalmente por desmineralización severa del cordón posterior, espinal posterior? Acá tienen algunos ejemplos por los cuales la sintomatología clínica de deficiencia de B12 y fólico, desde el punto de vista neurológico, no tiene mayores diferencias, pero sí fundamentalmente en la desmineralización del cordón espinal posterior. Y esto es lo que se aprovechó como modelo porque entonces, usando el óxido nitroso, se hizo el experimento que ahora les vamos a contar y que explica este fenómeno. Pero vamos al otro componente de nuestra pareja de este teleteatro. El ácido fólico está formado por un anillo pteridina, un puente paramino benzoico y un residuo de ácido glutámico lateral.
ese residuo de ácido glutámico tiene la particularidad de poder ser monoglutamato o hasta 7 glutámicos puros. Es una de las pocas formas de generar un residuo de poliglutamatos en cadena pura. Muy bien. Lo interesante es que en posición 5 o en posición 10 puedo generar uniones de distintos grupos monocarbonados por uniones monovalentes o divalentes, como en este caso 5,10-metilén tetrahidrofólico. Una forma muy inestable, desesperada por sacarse el grupo monocarbonado de encima, porque le genera mucho esfuerzo a la molécula tener esa doble ligadura en esa doble posición. Pero no es un detalle menor ese punto. Ese punto es como en una ruta, el punto de desvío, o voy para el metabolismo para acá o voy para allá. El 5,10-metilén tetrahidrofolato es el que decide hacia dónde va el folato. Y ahora lo vamos a ver en detalle. De alguna manera, entonces, para mí el folato es un malabarista, que lo único que hace es todo el tiempo ver cómo recupera distintas formas de recuperar del catabolismo y del metabolismo grupos monocarbonados, que los va pasándose a distintas maneras y lo va a entregar a quien lo necesite. Y al que lo necesite con más avidez. Y de ahí viene la pelea. ¿Quién lo va a usar? No nos tiene que llamar la atención que las concentraciones de folato en el líquido cefalorraquídeo es 3 veces superiores al del plasma. Es decir, que hay de alguna manera una intención de preservar algún reservorio de los folatos hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde está el enigma clínico? Que ya dijimos que tiene que ver con este punto. Nosotros podemos decir que, y esto es un metabolismo relativamente simplificado, del tetrahidrofólico, el 5-metil tetrahidrofolato que viene de la dieta, y todas las formas de nuestro malabarista de distintas formas del monocarbonado, y nuestro gran decidor, el que toma decisión, quise decir, 5,10-metilén tetrahidrofólico, que va a decir o va para acá, o va para allá, o va para allá. De modo tal que podemos decir que hay una región del metabolismo del fólico de alta producción ¿de qué? De metionina. El gran grupo monocarbonado por excelencia para formar ese adenosilmetionina y para poder producir las grandes transferencias de grupos monocarbonados a todo nuestro metabolismo. Está la zona de la recuperación de esos grupos monocarbonados, vengan de donde vengan. Y la gran zona, ¿a dónde va a ir a parar? Al tejido que más lo necesite. Y si parte de este grupo monocarbonado me sirve para convertir la uridina en timina y con esto duplicar el DNA y sintetizar muchas proteínas que requieren metionina como fuerza de arrastre de la síntesis proteica, todo tejido altamente proliferante va a ser el gran consumidor. El problema es que el folato, el único que atraviesa la barrera hematoencefálica, es el 5-metil tetrahidrofólico. Conclusión, todo tejido altamente consumidor de este sistema puede poner en riesgo el poco equilibrio de acceso del folato al sistema nervioso. Y por lo tanto, la capacidad de entrega de metionina a ese sistema. Entonces, ¿cómo y por qué se incrementa la proliferación celular, pero también la muerte intramedular? Si yo quiero preservar, ¿cómo podemos entender esto? Quiero frenar la hematopoiesis y la estoy expandiendo medularmente. Ah, pero no genero células maduras que circulen. ¿Está bien esto? ¿Tiene sentido? ¿Cómo hace el sistema para coordinar simultáneamente el freno de la síntesis proteica y a su vez la proliferación celular? ¿Y por qué lo hace? Porque si bien el código genético es promiscuo, porque tenemos más de un codón para un aminoácido, no sea cosa que nos equivoquemos en la copia, tenemos alternativas de recuperar el aminoácido a pesar de tener alguna base distinta en nuestro codón de copia. Pero esto no sucede con la metionina. Hay un único codón y si no está, no está. De modo que todas las señales de iniciación de la síntesis proteica dependen de la disponibilidad de metionina libre, porque es en definitiva la locomotora que va a arrastrar en los poliribosomas
la síntesis y la carga y el enganche de todos los vagones, que son los aminoácidos. Y formada la cadena polipeptídica se corta y empieza otra cadena para que venga otro trencito. Si yo no tengo metionina, no tengo proteínas. Entonces, ¿cómo se entiende lo que estamos diciendo? Acá viene el famoso trabajo de Scott y Ware que dio una vuelta de página para el entendimiento de este mecanismo. Y ellos tomaron un grupo de monos que... ¿Ustedes saben por qué el ácido fólico se llama fólico? ¿Qué hay acá? Folias verdes. Todas las cosas verdes son ricas en fólico. Ahora, si las servimos o no, tienen que ser frescas. Muy bien, tomaron estos grupos de monos y los incubaron en un ambiente en presencia de óxido nitroso. Provocaron entonces un déficit funcional ¿de qué? De vitamina B12. Y algunos los trataron con fólico, los mataron. Pero otros que los trataron con fólico les dieron metionina y no les pasó nada, se curaron y no tuvieron ningún problema. Y la evolución natural de la deficiencia fue la desmineralización del cordón posterior con ataxia y muerte temprana de los animales. Entonces, el planteo es que si yo bloqueo aquí, no puedo usar la B12, no puedo sintetizar metionina y se me bloquea todo el sistema hematopoyético. Ahora, si yo bypaseo ese sistema y por algún motivo, a ver, me estoy peleando por la entrega del grupo monocarbonado. ¿Y quién hace todos los goles? Y los tejidos proliferantes, se los consumen todos. Entonces el sistema nervioso central dice, no, minga, yo te hago trampa, te cierro el juego, no te permito usar el grupo monocarbonado. Pateo el tablero y chao. Y te impido que sigas ganando. Especialmente aquí, en el grupo hematopoyético, que es la gran fábrica de células permanentes, de a millones. Entonces, en ese contexto, el sistema dice, bueno, ¿a quién le tiro grupo monocarbonado? Este que tiene que decidir el 5,10-metilente tetrafólico. ¿Para dónde voy? ¿Voy para acá o voy para allá? ¿Se lo doy al sistema hematopoyético o se lo doy al sistema nervioso? Y hay que dar prioridades. Nosotros sabemos que hay jerarquías. Y esas jerarquías hay que cuidarlas. Bueno, efectivamente, no se la va a dar el sistema hematopoyético, se la va a intentar dar al sistema nervioso central. El problema es cuando en esta condición tan elemental yo farmacológicamente trampeo y voy para allá. Entonces la poca metionina que tenía disponible la fuerzo a usar al sistema hematopoyético y mato al sistema nervioso. Por eso, ante deficiencias de B12, no hay que dar farmacológicamente folatos que van derecho a la hematopoiesis, porque estoy matando a mi paciente. Esto es lo que se llama la trampa del metilfolato. Reprimir toda proliferación celular, no solo hematopoyética, para que no se me consuma los pocos grupos monocarbonados que me pongan en riesgo la síntesis de la poca metionina disponible por falta de B12. Y entonces ese grupo, lo poco que queda disponible, pueda acceder al sistema nervioso y lo preserve. Con todas las consecuencias que la hiperhomocistinemia tiene. Por supuesto, esto no es gratis y no nos vamos a meter en todas estas patologías. Ahora bien, acá tenemos una lactante que nace en parto domiciliario, con todos los parámetros normales, y llega y se interna con un cuadro de letargia, con un perímetro cefálico por debajo de -2, casi -3 diría yo, y que demuestra hematocrito de 15, 2.300 blancos, 27.000 plaquetas. Es una típica pancitopenia, no era una aplasia medular, obviamente, porque la punción medular mostró la médula hiperazul, dosaje de ácido fólico normal, dosaje de vitamina B12, 20 para un mínimo de 200. No hay ninguna duda que hay deficiencia de B12. Fíjense que la microcefalia estaba absolutamente acompañada de atrofia cortical y central.
en la tomografía. El tratamiento oportuno, dado que por medición era lo que había que dar, ni se nos ocurrió dar folatos, por supuesto. Dimos vitamina B12 y lentamente, en sucesivas terapéuticas, fue recuperando percentilos en su perímetro cefálico. Y por primera vez en la historia se pudo demostrar que las microcefalias adquiridas pueden ser reversibles si actuamos a tiempo y conocemos el factor etiológico. Porque que yo sepa, hasta que esto se describió, todas las microcefalias iban al cajón del retardo mental, y lo lamento, pibe, llévatelo. Y fíjense cómo incluso tomográficamente se recupera la imagen de normalidad. Lo interesante es que la velocidad de conducción por electromiograma tardó 4 años en normalizarse. Es decir, que lo que afectó fuertemente en fase aguda con recuperación rápida es lo que tiene que ver con crecimiento cefálico. Y yo pregunto, después del nacimiento, ¿no es que nos sobran las neuronas y se mueren un montón y las que quedan, quedan? Y después no crecen más, salvo, bueno, sabemos que ahora hay stem cell neuronales, pero claro, crece una cada 2000 años, no es hematopoyético. ¿Qué crece cuando crece la cabeza? ¿Qué tejido crece con el crecimiento cefálico? ¿Qué tipo de células hay en el sistema nervioso? ¿O me van a decir que son solo ramificaciones? Si las neuronas no se reproducen después del nacimiento, por lo menos a esa velocidad, lo que crece es la microglía. Y la microglía no son células nerviosas, son macrófagos. Son células mesodérmicas, son stem cell hematopoyéticos, son CD4 positivas. Son infectadas por el HIV que produce exactamente lo mismo, microcefalias adquiridas si está infectado. Pero si yo doy AZT, logro la misma recuperación. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Si las neuronas están. Tengamos en presente esta pregunta porque quizás los macrófagos sean las células más inteligentes de todas. Y esto después lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de hierro. Pero amén de eso, la pregunta es, entonces lo que hizo Scott y Weir no sirve para nada. ¿Dónde está la protección? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál sería la causa de este problema? Porque metabólico no fue. No es un error congénito del metabolismo. Porque ya esta chica, esto sucedió hace 20 y pico de años, la chica ya es universitaria. Y nunca más requirió tratamiento. Una vez que se recuperaron los parámetros, todo bien. ¿Se les ocurre? No sé si va a salir el cartelito. Ahí se me metió abajo. Madre vegetariana estricta, que ya había tenido 2 embarazos previos y terminó de agotar sus pocas reservas de B12 en el tercer embarazo. Al tercero le tocó la desgracia. De hecho, la carencia de folatos, pero ya preparto, en etapa intrauterina, trae graves consecuencias en fallo del cierre tubular e inclusive anencefalias absolutas. Entonces, ¿en dónde se están equivocando Scott y Weir? Que ellos trabajaron en cerebros adultos, donde ya no hay proliferación microglial. Entonces, volvemos al punto que lo dije de entrada. La deficiencia de B12 y o de ácido fólico afecta a todos los tejidos proliferantes. Ni hablemos entonces en etapas absolutamente gestacionales o de primer año de vida. Si no actuamos en consecuencia, los resultados son absolutamente irreversibles y letales. De modo que la pelea por la metionina es qué tejido lo necesita más o qué especie lo necesita. Sea como sea, en la rueda de la vida y la transferencia de grupos monocarbonados, es una pelea por el control de la metionina y la preservación
jerárquicamente de la indemnidad del sistema nervioso central. Y esta foto encierra dos tragedias. Si bien fue un premio Pulitzer, me está diciendo que la transferencia de grupos monocarbonados se va a producir. ¿Por qué se va a producir? ¿Dónde está la vitamina B12? Lo tenemos en 2 diapositivas atrás. Acá. Si la madre vegetariana le falta B12 es porque la vitamina B12 está en las carnes. Y entonces la transferencia de grupos monocarbonados, nos guste o no nos guste, se va a producir para un lado o para el otro. La tragedia es que esto sucede y quien sacó la foto no hizo nada para evitar esto que documentó y se suicidó por la culpa que sentía por ello. Pasemos al otro tema, porque si no esto es una tragedia. Anemias por deficiencia de hierro. ¿Por qué tanta anemia por deficiencia de hierro? ¿O por qué tanta deficiencia de hierro? El hierro está ampliamente distribuido en la naturaleza y es esencial para la vida por todos estos mecanismos, periféricos y centrales. Paradójicamente, a pesar de su amplia distribución y su valor como nutriente esencial, su incorporación a los organismos vivos está altamente limitado. La deficiencia de hierro nutricional es la enfermedad más prevalente en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de personas. Si lo necesitamos tanto, ¿por qué tenemos esto? Porque no nos queremos oxidar. Dicho de otra manera, el problema es el hierro que excede al control proteico y se convierte en una antorcha lista para incendiar cualquier tejido. Estrés oxidativo. Algunos que tienen mi edad un poquito mayor recordarán una vieja película llamada La Guerra del Fuego. Si la habrán visto, se las recomiendo, una película de origen francés, de hombres primitivos que se mataban por conseguir y cuidar el fuego, porque no lo sabían hacer. Pero se producía algún fenómeno biológico y se cuidaban de los animales y lo cuidaban como sagrado, pero claro, peligroso. Nosotros en casa prendemos una hornalla y está todo controlado, pero jamás se nos va a ocurrir permitir que nuestro hijo de 1 año vaya con un fósforo o la vela a la pieza con las cortinas. Es decir, que el hierro no es otra cosa que el disparador de un fenómeno de oxidorreducción que quema cuanto tejido hay disponible para la oxidorreducción. No existe un sistema eficiente de excreción de hierro. Conclusión, todo lo que entra queda. Y si queda, cuanto más hay, más riesgo de perder ese control y que se nos encienda la cortina de la habitación. De modo que entonces la única manera de controlar el sistema es vía absorción intestinal. Nosotros vamos a tener un equilibrio permanente entre los depósitos de hierro y la tasa eritropoyética como tejido de mayor utilización de hierro. De hecho, el 60% del hierro del organismo se encuentra circulando en los glóbulos rojos normales. La hipoxia empuja esta eritropoyesis, obvio. Me falta oxígeno, necesito más glóbulos, si necesito más glóbulos, necesito más hierro, consumo más hierro, vacío los depósitos. O genero mayor absorción para compensar esa hipoxia. En sentido contrario, el fenómeno inflamatorio empuja al hierro a guardar los depósitos y me frena la eritropoyesis. Típico, anemia de procesos crónicos. Hoy con el doctor hablábamos de colagenopatías, artritis y lupus, típica anemia de procesos crónicos. Hierro por el techo. ¿Quién genera ese equilibrio? En los años 90, Finch hablaba que el depósito de hierro era una señal para la tasa de absorción relacionado a su utilización eritropoyética y esa tasa también era una señal de absorción y obviamente la hipoxia. Él se olvidó que lo que vino después,
que es el cuarto componente de estos 4 puntos cardinales, que es el rol de la citoquina sin inflamación. El 90 y pico % del hierro presente en los nutrientes, como toda cosa que tiene hierro, ¿cómo se encuentra ante la atmósfera? Oxidado. Como hierro 3. No hay lata que no esté roja. Muy bien. Está como hierro 3, no se puede absorber. No pasa las barreras biológicas. Entonces necesita mecanismos de absorción que ayuden a que ese hierro llegue en forma reducida. Ahí está. Hay ciertos alimentos que por pH ácido y la presencia de ciertos componentes, espontáneamente el hierro 3 se convierte en hierro 2. Y un transportador exquisito que se llama transportador de metales divalentes va a incorporar el hierro, pero no es un transportador de hierro, es un transportador de metales divalentes. De modo que, por suerte, existe el hierro tan disponible, porque es el que más se va a absorber comparados con otros que están compitiendo y quieren entrar. Cobalto, plomo, níquel, metales más pesados, letales. Es decir, que seguimos caminando en la cornisa y siempre tenemos que quedarnos con el Cristo a cuestas, con el hierro, porque los otros nos matan. Y jugar con ese equilibrio, ni que me sobre ni que me falte. Pero por las dudas que este sistema espontáneo no funciona adecuadamente, la naturaleza nos colocó un citocromo que exquisitamente se asocia a este transportador y por si estos compuestos no estuvieran presentes, enzimáticamente convierten el hierro 3 en hierro 2 y nos permiten entonces generar un pool de hierro lábil, hierro 2, para su posterior utilización. Pero todavía estamos en la zona de frontera, no hemos entrado al organismo realmente. Estamos en la barrera de los enterocitos, del epitelio intestinal. La otra forma de absorber el hierro es por vía de grupos hemínicos. Y es la manera más eficiente de absorción. Pero prevalentemente por acceso a nutrientes ricos en grupos hemínicos, es menos prevalente. Visto de esta manera, acá tenemos la gran explicación. Argentina se da el lujo de comer carnes rojas. Pero los países en el mundo entero comen cereales. No tienen acceso fácil a las carnes rojas. Y esos cereales, asociados a un montón de otros problemas, hacen que la absorción intestinal de hierro sea limitada. Sea difícil de lograr. Y eso es lo que explica la alta tasa de anemias por deficiencia de hierro. De cualquier modo, todo este conjunto de sistemas de absorción lo que generan es la transferencia vía ferroportina para que el hierro, estando como hierro 2, se convierta en hierro 3 en la circulación plasmática y se asocie con la transferrina que todos conocemos, saturada a distintos niveles. Y allí se incorporará para entregar a los tejidos y el porcentaje de saturación de transferrina que todos conocemos. ¿Se puede absorber hierro en forma oxidada? La respuesta es sí, y no sabemos en qué proporción, pero hay secreción de ciertas mucinas que generan un complejo mediado por un receptor, una endocitosis mediada por receptor, y esto genera la adquisición de cierta tasa de hierro con estas mucinas. Desde el punto de vista nutricional por ahí no tiene mucha importancia, pero el pulmón secreta mucinas y las hemosiderosis se pueden explicar por muchos mecanismos. Uno de estos puede ser. Ahora, ¿quién regula? ¿Quién gana en este sistema complejo de absorción intestinal de hierro? Alguien que se descubrió no hace mucho se llama hepcidina, que está muy de moda, que es una defensina sin poco efecto bacteriológico, pero tiene la particularidad de ese hierro que yo tengo que transportar por la ferroportina del enterocito a la circulación. Cuando ya mandé suficiente cantidad y los depósitos se llenaron, el sistema me dice, no quiero más, me manda la hepcidina y me tapa el embudo.
Problema solucionado. Es decir, el exceso de hierro me genera hepsidina, tapo la ferroportina y se acabó el problema. No absorbo más. El enterocito se renueva y hasta que el hierro no lo use adecuadamente, no voy a seguir absorbiendo. El sistema entonces bloquea la ferroportina del sistema intestinal, genera una endocitosis y degradación del complejo y ya no tengo capacidad de volcar hierro del enterocito a la circulación. Pero lo mismo me lo hace en el macrófago. Y entonces me genera incapacidad de absorber porque tengo mucho, pero me genera la imposibilidad de liberarlo desde el macrófago para quien lo necesite. Una cosa media esquizofrénica, ¿no? Porque puedo hacer anemia hipocrómica microcítica por deficiencia o anemia de proceso crónico con sobrecarga de hierro, típico corralito del año 2000. El hierro en los depósitos no lo podía usar y estábamos comiendo la basura. ¿Por qué sucede esto? Porque de alguna manera el sistema inflamatorio juega un rol clave. Y el macrófago no es una célula cualquiera. Cuando en la atmósfera no había oxígeno, todas las células vivían del hierro en forma normal. Y el hierro entraba y salía porque era hierro ferroso, no estaba oxidado. Cuando irrumpe el oxígeno, sálvese quien pueda. Y las pocas células que hacían algo de fotosíntesis en aquella época fueron fagocitadas desesperadamente por un macrófago que dijo, vos podés convertir el hierro 3 en 2 y sigo siendo útil y me salvo. Y ahí nació el macrófago y la primera mitocondria. Por eso el macrófago es la célula más inteligente. Tenemos macrófagos centinelas en todos nuestros tejidos y el primer germen que aparece, el macrófago manda señales a todos lados, en cercanía y en distancia, diciendo peligro, alguien nos viene a sacar la energía. Alguien viene a pelearse por nuestro hierro, nuestro vil metal. Y entonces me lo guardo. Y de hecho, la hematopoiesis está gobernada, como bien dice el logotipo de la Sociedad Americana de Hematología, está gobernada por un macrófago. Las islas hematopoyéticas no son otra cosa que un macrófago rodeada de eritroblastos dispuestos a madurar según lo que el macrófago quiera. Y el eritroblasto que sobra se lo come. Por algo es un macrófago. Pero si de golpe yo necesito una eritropoyesis aceleradísima, ¿cómo hago para transferirle hierro con la transferrina así sencilla de A1 por vez? No doy abasto. Entonces el macrófago vía ferritina, que puede cargar 4000 átomos de hierro en su molécula, le dice, necesitas producir el glóbulo rojo rápido con mucha hemoglobina, toma, te lo doy al por mayor, y le transfiere directamente vía receptores TIM y vía receptores de transferrina, le transfiere el macrófago, la eritropoyesis, una carga brutal de hierro para poder producir ante la emergencia, pero también para producir sobrecargas de hierro. Volvemos a pensar que entonces el macrófago es el que gobierna el sistema. Efectivamente gobierna la tasa de producción eritropoyética y la tasa de administración y entrega de hierro según la necesidad, pero también gobierna de alguna manera la respuesta ante la invasión del germen agresor que se viene a comer el hierro disponible. Y por eso entonces las bacterias liberan sideróforos y ahí aparece la hepsidina para tratar de bloquear para que el macrófago no le entregue hierro a las bacterias y los polimorfos nucleares vienen a comerse las bacterias pero también liberan lactoferrina para secuestrar el hierro sobrante y generar un equilibrio y protegernos. Es decir, la pelea por el vil metal lo tenemos todos los días. El tema es quién lo domina y quién se lo lleva. Y el que se lo lleve, gana. De modo que no se puede afirmar específicamente el que el hierro en sí mismo sea un factor regulador de la eritropoyesis, que está vinculado a la hipoxia, está vinculado al sistema inflamatorio. Lo que sí podemos decir que la utilización del hierro por el sistema que mejor lo sepa aprovechar va a ser el que gobierne esa condición de sobrevida, de desarrollo o eventualmente de muerte. ¿Qué necesita entonces? El chiste final se me arruinó. Así no vale. ¿Qué necesita una célula madre o hematopoyética progenitora para convertir eritrocitos y no estar en condición de anemia?
Hablamos de factores nutricionales, factores de crecimiento, hablamos de un nicho de maduración y de alguna manera la presencia de un macrófago conductor y generar una progenie adecuada. Fin del cuento. Sí, alguna pausita, algunas preguntas y después seguimos con el otro tema. ¡Viva la morcilla! Esto no es un...